En 1995, una mujer llamada Linda McDonald compareció ante una comisión del gobierno canadiense. Tenía 65 años. Habló con calma, y lo que dijo dejó en silencio a toda la sala. En 1963, con 25 años, ingresó en el Hospital Alain Memorial de Montreal por una depresión leve. El médico que la trató se llamaba Ewen Cameron, uno de los psiquiatras más respetados del mundo en aquella época, expresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cuando Linda salió de ese hospital, no recordaba quiénes eran sus hijos. No recordaba cómo leer. No recordaba nada. Lo que tardó décadas en descubrir es que Cameron no era solo un simple médico. Y su caso no fue una excepción. En 1973, Richard Helms, director de la CIA, dio una orden que no tiene precedentes en la historia de los servicios de inteligencia americanos. Destruir los archivos. Todos. Inmediatamente. Miles de documentos desaparecieron en días. 4 años después, en 1977, un funcionario encontró por error 20.000 páginas que habían sobrevivido archivadas en el lugar equivocado. Esos documentos forzaron al Congreso a abrir una investigación. Lo que salió a la luz fue suficiente para generar escándalo. Pero la pregunta que nadie pudo responder fue la más obvia. Si solo sobrevivió la contabilidad, ¿qué decían exactamente los documentos que sí destruyeron? Lo que el Congreso descubrió en 1977 es solo una parte, y no la más oscura. Al final de este vídeo vas a entender qué hizo realmente la CIA con ciudadanos americanos y canadienses durante 20 años. ¿Qué le pasó al científico que sabía demasiado y murió cayendo desde un 10º piso 9 días después de una reunión interna? ¿Y por qué los documentos desclasificados en 2018 hacen que la fecha oficial de cierre del programa no se sostenga? Era 1950. La Guerra Fría llevaba 5 años escalando, y la CIA tenía un problema que no sabía resolver. Soldados americanos capturados en Corea aparecían en grabaciones haciendo confesiones imposibles. Hombres entrenados para resistir el interrogatorio miraban a la cámara y declaraban crímenes que nunca habían cometido, con una calma que no tenía ningún sentido. La conclusión que llegó a los despachos de la agencia fue directa. Los soviéticos habían encontrado la forma de controlar la mente humana, y si ellos podían hacerlo, Estados Unidos necesitaba hacerlo también. En abril de 1953, el director Allen Dulles autorizó MKUltra con un presupuesto inicial de $300.000. El objetivo declarado era desarrollar técnicas de interrogatorio. El objetivo real era mucho más amplio. Controlar lo que una persona piensa, dice y recuerda. Reescribir la mente humana desde dentro. Y para probarlo, necesitaban sujetos reales, personas reales, sin su consentimiento. Ahí empieza lo que nadie contó durante décadas. Los sujetos de MKUltra eran pacientes psiquiátricos, presos, prostitutas, soldados y civiles que no tenían ni idea de lo que les estaban haciendo. Algunos firmaron formularios de consentimiento sin entender lo que consentían. La mayoría no firmó nada. Simplemente estaban ahí, en el lugar equivocado, bajo el cuidado del médico equivocado, en el momento en que la CIA necesitaba cuerpos para sus experimentos. Lo que les hacían dependía del subproyecto. Hubo más de 150 subproyectos documentados. En algunos, administraban LSD sin aviso, a veces en dosis masivas, durante semanas seguidas, para estudiar cómo se desintegra la percepción de la realidad. En otros, combinaban el LSD con privación de sueño prolongada, privación sensorial en cámaras oscuras y sesiones de electroshock de alta intensidad. El objetivo era llegar a un estado que los documentos internos llamaban desprogramación, borrar los patrones de pensamiento existentes de una persona para poder escribir otros encima. Ewen Cameron, el médico que trató a Linda McDonald, fue el especialista en esa técnica. Mantenía a sus pacientes dormidos artificialmente durante semanas. Les ponía auriculares con mensajes grabados que se repetían en bucle durante horas. Les aplicaba electroshock 2 veces al día. Sus pacientes llegaban con depresiones leves y salían sin memoria, sin identidad, con daños neurológicos permanentes. El gobierno americano financió cada uno de esos experimentos. Y nadie fue a la cárcel por ninguno de ellos. Frank Olson, bioquímico de la CIA, sabía exactamente lo que se estaba haciendo y con quién.
En noviembre de 1953, Gottlieb organizó una reunión de trabajo en una cabaña rural de Maryland. Durante la cena, sin decírselo a nadie, mezcló LSD en las bebidas de varios asistentes, entre ellos Olson, lo que Gottlieb llamaba un experimento. Lo que sus compañeros vivieron esa noche no lo habían consentido ni esperaban. En los días siguientes Olson quedó destrozado. Su familia lo describió como un hombre aterrorizado que repetía que había cometido un error grave. 9 días después de esa cena cayó desde la ventana de un hotel de Nueva York en el 10º piso. Tenía 43 años. La versión oficial fue suicidio. En 1994, 41 años después, la familia exhumó el cuerpo. El forense James Starrs, de la Universidad George Washington, encontró un hematoma en el cráneo consistente con un golpe antes de la caída. Su conclusión: homicidio encubierto. El gobierno pagó una indemnización en 1976 sin admitir nada. El caso sigue abierto. Su hijo Eric presentó cargos en 2012. Fueron desestimados por prescripción. Sidney Gottlieb, el hombre que dirigió los experimentos durante 20 años, que administró LSD a ciudadanos sin su consentimiento, que supervisó las sesiones de Cameron en Montreal y docenas de programas similares en otros centros, se jubiló en 1973 con pensión completa del gobierno americano. Testificó ante el Congreso en 1977 acogido a la Quinta Enmienda, el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo. Murió en 1999, sin cargos, sin juicio, sin condena. Los 20.000 documentos supervivientes son registros financieros. Lo que Helms ordenó destruir eran los resultados experimentales, los protocolos, los informes científicos y los nombres de los sujetos. Lo que quedó fue la contabilidad. Lo que desapareció fue la evidencia. Y hay una pregunta que esa evidencia destruida nunca podrá responder del todo. ¿Cuándo paró realmente? En 1977, el Senado investigó. El senador Frank Church, demócrata de Idaho que lideró el Comité de Investigación de los Abusos de los Servicios de Inteligencia Americanos, concluyó que MKUltra había sido una violación sistemática de los derechos de los ciudadanos. El gobierno reconoció que se habían violado derechos civiles. Se pagaron algunas indemnizaciones. Ninguno de los responsables fue a juicio, y el caso se cerró. En esas mismas audiencias, Church preguntó directamente a los representantes de la CIA si el programa había continuado después de 1973 bajo otro nombre. La respuesta fue que no tenían conocimiento de ello. Una formulación muy precisa, distinta de que no hubiera ocurrido. En 2018, documentos desclasificados revelaron que programas de investigación sobre control de la conducta e influencia psicológica continuaron en la CIA bajo distintas denominaciones hasta al menos los años 80. Ninguno fue investigado con el nivel de escrutinio que tuvo MKUltra. El programa oficial terminó en 1973. La actividad continuó al menos una década más, y los documentos que podrían precisar fueron destruidos antes de que el Congreso pudiera verlos. Linda McDonald entró en ese hospital con 25 años por una depresión leve. Salió sin saber quiénes eran sus hijos. Tardó años en recuperar una parte de lo que había sido. Ella tuvo suerte de recordar algo. Muchos de los que pasaron por los programas de Cameron nunca recuperaron nada. MKUltra está en los archivos del Congreso americano. Es historia documentada. Lo que no está documentado porque fue destruido antes de que nadie pudiera leerlo, es la parte que habría respondido las preguntas que siguen abiertas. ¿Cuántos hubo como Linda? ¿Qué pasó exactamente con Olson? ¿Y en qué momento exacto decidieron que era suficiente? Si es que alguna vez lo decidieron. MKUltra es solo el principio. Hay más programas, más nombres, más casos como el de Linda y el de Olson que la historia oficial ha guardado en silencio durante décadas. Y en este canal los vamos a contar uno por uno. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete y dime en los comentarios qué parte de esta historia te resulta más difícil de aceptar como algo que simplemente terminó. Nos vemos en el próximo.